Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola a todos. Hoy es 21 de octubre de 2025. Y bueno, tenemos sobre la mesa el Diario de Centroamérica, la Gaceta Oficial de Guatemala. Sí, ese documento que a veces parece un poco árido, ¿verdad? Totalmente. Pero si le buscas, es como tomarle el pulso al día a día del gobierno, los trámites, la maquinaria del Estado. Ajá. Así que nuestra misión hoy es esa: desgranar estas páginas, buscar esos detalles, las claves, lo curioso, para entender un poquito mejor qué pasa en Guatemala. Ver qué historias se esconden detrás de la oficial. Exacto. Bien, pues vamos a desentrañar esto. Adelante. Empecemos con actos de gobierno. Mira, tenemos un acuerdo ministerial, el 327-2025. Es del Ministerio de Gobernación. Y lo que hace es darle personalidad jurídica a una nueva iglesia evangélica. Se llama Iglesia Palabra Miel, Casa del Alfarero. Ah, ok, el reconocimiento legal. Sí, se basa en la libertad religiosa de la Constitución, pero fíjate qué interesante. El mismo acuerdo dice que, bueno, esto sigue las reglas, que todo se puede negar por orden público. Claro, como debe ser. Y además, les recuerda, ojo, que para sus proyectos sociales o culturales van a necesitar una autorización específica. Y ese es un punto clave, ¿eh? Una cosa es que te reconozcan como iglesia, como entidad religiosa, que es fundamental para existir legalmente, tener bienes, firmar contratos. Claro, Y gobernación ahí actúa como filtro. Pero otra muy distinta es la luz verde para actividades que ya impactan más directamente en la comunidad. Ahí el Estado se reserva una supervisión. Es un balance, digamos, entre libertad religiosa y regulación necesaria. entiendo. Bueno, cambiamos de ministerio, pero seguimos en decisiones oficiales. Hay una resolución, la 06-2025, de la Superintendencia de Competencia. Ajá, ¿y qué dice? Nombra al nuevo superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro. Ok. Pero lo que llama la atención es cómo describen el proceso de selección. Dicen que evaluaron méritos académicos, experiencia, los planes de trabajo, entrevistaron a 6 candidatos. Ah, mira, un proceso competitivo, al menos en papel. Sí, mencionan a otros, Byron Ochoa Paredes, Carlos de León Herrera, y hacen mucho énfasis en la idoneidad, la experiencia, la probidad. Ujú. Te hace pensar, ¿no? ¿Qué tan independiente queda realmente alguien después de un proceso así, por muy formal que parezca? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La Superintendencia de Competencia es un árbitro económico súper importante. Tiene que vigilar que los mercados funcionen, que no haya abusos, monopolios. Claro. Por eso la resolución insiste tanto en la independencia, la objetividad, la imparcialidad. Son, digamos, los pilares teóricos para que las decisiones sean técnicas, no políticas. El proceso que describen busca proyectar esa legitimidad. Ya. Pero, claro, en la práctica, mantener esa independencia real frente a presiones es un desafío enorme. En todas partes, no solo aquí. La formalidad ayuda, pero la prueba de fuego es el día a día. De acuerdo. Y bueno, bajemos de nivel, de lo nacional a lo local. Tenemos el Acta 95-2025 de la Municipalidad de Olintepeque, allá en Quetzaltenango. Ajá, ¿qué pasa en Olintepeque? Pues aprobaron nuevas tarifas para la recolección de basura, pero solo para comercios e industrias. Dicen que es porque el municipio ha crecido mucho. Tiene lógica. Más actividad, más basura, más costo del servicio. Se basa en su autonomía municipal, lo que dice la Constitución. Pero mira la lista de tarifas nuevas. Un local pequeño paga 30 quetzales al mes, uno grande 100, kioscos 50, restaurantes 300, bancos 150. Ok, tarifas diferenciadas según el tipo de negocio. Parece razonable. Sí, pero aquí viene lo llamativo. Las instituciones públicas pagarán 5,000 quetzales al mes. 5,000. ¡Wow! ¡Qué salto! Exacto, comparado con los 100 de un comercio grande o los 300 de un hotel. ¿Por qué esa diferencia tan grande para el sector público? Es un buen ejemplo de autonomía municipal en acción, ¿no? Gestionando sus servicios, sus recursos. Ahora, esa tarifa de 5,000 es muy alta. A ver, podría tener una justificación técnica, por el volumen. Imagínate un hospital grande o un complejo de oficinas del gobierno. Generan muchísima basura. Podría ser,
Pero también podrían influir otras cosas, ¿eh? Quizás la MUNI piensa que el Estado central tiene más capacidad de pago, o hasta podría ser una especie de negociación fiscal entre niveles de gobierno. Sin más detalles es difícil saber, pero sin duda rompe la escala del resto. Muy interesante. Sí, bastante. Bueno, dejemos las tarifas y entremos a un tema que siempre está en el diario, la tierra. Hay una cantidad enorme de edictos sobre títulos supletorios. Ah, sí, un clásico. Para quien no lo sepa, es este proceso para que alguien que ha poseído un terreno por años, de buena fe, pero sin papeles registrados, pueda, formalizarlo, obtener un título legal. Exacto. Formalizar la posesión de hecho. Y los hay por todos lados. Jalapa, Mixco, Santa Rosa, San Marcos. Propiedades rústicas, urbanas, de todo tipo. Ujú. Por ejemplo, mira, María Delia Méndez, en Jalapa, quiere titular una finca rústica, más de 3.000 metros cuadrados. La descripción es muy gráfica. Pastos naturales, sin construcciones, sin servicios, solo delimitada por mojones. La Guatemala rural tradicional. Ajá. Y en contraste total, Gerson Otoniel Fajardo, en Chiquimula. Pide titular un inmueble urbano que ya tiene una casa de 2 niveles, con muros de bloc, piso cerámico, techo de losa, luz, agua. Dos realidades muy distintas bajo el mismo trámite legal. Exacto. Y la cantidad de estos edictos, fíjate, no es solo un recuerdo del pasado, de cómo se ocupó la tierra históricamente sin tantos papeles. Es una señal constante de la fricción que todavía existe entre la posesión real, la que la gente vive día a día, y el sistema formal de registro. Claro. Que haya tantos casos sugiere que obtener esa seguridad jurídica sobre la tierra sigue siendo complicado para mucha gente. No es solo burocracia, ¿eh? Tener título te abre puertas, crédito, inversión, evita pleitos. Si siguen apareciendo tantos, es que o el sistema no es muy accesible o la gente sigue ocupando tierra de manera informal. O ambas cosas. Tiene sentido. Y bueno, ligado a la propiedad, pero desde el otro lado de la moneda, están los avisos de remates. Uf, las subastas. Sí, propiedades que se van a subasta, normalmente por deudas que no se pagaron. Vemos de todo. Fincas rústicas, casas en la ciudad, a veces solo derechos de posesión. Y hay un aviso grande de Financiera Rural S.A., FinRural. Anuncian varias subastas para noviembre. Ok, ¿qué detalles dan? Pues fechas concretas, 10, 11, 12 de noviembre. Propiedades en Guatemala, en Escuintla. Ponen los precios base, algunos en quetzales, otros en dólares. Ujú. Pero lo que realmente me llama la atención son las condiciones. Hay que dar un depósito del 10%, pagar el resto en 30 días, y, aquí viene lo bueno, la venta es ad corpus y sin posesión. Ojo con eso. Esas son las condiciones clave. Además, dicen que los impuestos los paga el comprador, y que FinRural puede retirar cualquier inmueble de la subasta sin avisar antes. Suena riesgoso, ¿no? Para el que compra. Definitivamente tiene sus riesgos. A ver, el remate es el último paso de un juicio para cobrar una deuda cuando había un inmueble como garantía. Ad corpus significa como cuerpo cierto. Compras la propiedad tal como está descrita en los papeles, sin garantía de que la medida exacta sea esa. Si mides y es menos, pues mala suerte. Entiendo. ¿Y lo de sin posesión? Eso es aún más crítico. Significa que tú adquieres la propiedad legal, el título, pero la financiera no te garantiza que el inmueble esté desocupado. Ah, o sea, puede haber gente viviendo ahí. Exacto. Podría estar el deudor anterior, inquilinos, otros ocupantes. Y si es así, el que compró en el remate tiene que empezar otro juicio, un desalojo, para poder tomar posesión física de lo que compró. ¡Qué lío! Claro. Ese sin posesión normalmente hace que los precios base sean más bajos, justamente porque el comprador está asumiendo ese riesgo y ese posible gasto y tiempo extra. Es una apuesta. Ya veo. Bueno, pasemos a otros trámites más relacionados con la identidad de las personas. Hay una sección que siempre está ahí, cambios de nombre y declaraciones de notoriedad. Sí, trámites muy comunes también. Vemos gente que quiere cambiar su nombre legal para que coincida con el que usa siempre. Como una señora, Gilma Isolina López de León, que pide llamarse Gilma Solina Allen. Ajá, ajustar el nombre de uso. O casos para que se reconozca legalmente que una persona era conocida con varios nombres. Por ejemplo, un señor Eulogio Gómez, que también usaba el nombre José Gómez.
O incluso para padres que ya fallecieron y tenían nombres distintos en diferentes documentos. Ujú. Parece un trámite menor, pero imagínate la complicación si tu nombre legal no es el que usas para todo. O si hay discrepancias. Y las complicaciones pueden ser enormes, ¿eh? No es solo un capricho. Estos procesos son vitales para la certeza jurídica. Un error en un nombre, en una partida de nacimiento, te puede bloquear una herencia, no te deja sacar pasaporte, te complica trámites en el banco, inscribir a tus hijos. Claro. Y la notoriedad, por ejemplo, es fundamental en las herencias, cuando el fallecido firmaba diferente en la escritura de la casa y en su DPI. Son trámites que resuelven problemas muy reales que afectan la vida y el patrimonio de la gente. Entendido. Y en esa misma línea de procesos legales también vemos muchos avisos por edicto. Ajá, las notificaciones cuando no encuentran a alguien. Exacto. Banco Industrial buscando a una empresa. Máquinas de coser, repuestos y más, S.A., por casi 75,000 quetzales. Banco de los Trabajadores a un particular, Rosales Ávila, por más de 86,000. Sí, deudas. Y muchísimos avisos de procesos sucesorios, tanto intestados como testamentarios, para repartir herencias. Mencionan los nombres de los fallecidos, como Guadalupe Pérez Equité o Genaro García Esteban. Son el pan de cada día de los juzgados realmente. El edicto es la última carta que tiene la ley para intentar notificar a alguien que no localizan en un juicio. Y los sucesorios son igual de básicos. Buscan llamar a todos los posibles herederos para que vengan a reclamar lo que les corresponda de la herencia. La publicación es para eso, para que nadie se quede fuera por no saber. Al menos en teoría. Muy bien. Ahora, entramos en un tema que, hay que presentar con cuidado. Encontramos la publicación de 2 sentencias. Son contra la misma persona, Abelardo Aprecio Fernández Martínez. Los delitos están relacionados con lavado de dinero. Vamos a exponer los datos tal como aparecen en la publicación oficial, de forma neutral. Correcto, solo lo que dice el documento. La primera sentencia es de diciembre de 2023. Fue por la vía de aceptación de cargos. El delito: conspiración para lavado de dinero u otros activos. Ok, aceptación de cargos. La pena impuesta fue de 4 años de prisión, pero se la rebajaron a 2 años, y son conmutables a razón de 5 quetzales por día. Además, le dieron suspensión condicional de la pena por 2 años. Ajá. Y como reparación digna, le ordenaron pagar el equivalente a 3 salarios mínimos. Y por supuesto, publicar la sentencia. Entendido. ¿Y la segunda? La segunda sentencia es más reciente, de octubre de 2024. Esta vez fue por procedimiento abreviado. El delito: lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración. Procedimiento abreviado. Ok, son vías distintas. Exacto. Aquí la pena fue de 6 años, rebajada a 4 años, también conmutables a 5 quetzales diarios. Y la reparación fue diferente, una donación de 2,000 quetzales a Fundal y pagar las costas del juicio. Y también publicar la sentencia. 2 sentencias, misma persona. Delitos similares, pero por vías procesales distintas. Es importante entender qué significa eso, según lo que dice la publicación. Sí, la aceptación de cargos es una salida muy rápida. El acusado básicamente admite los hechos casi al principio del proceso, a cambio de una rebaja fija de la pena, que normalmente es la mitad. Ya. El procedimiento abreviado también implica admitir los hechos y renunciar a ir a un juicio oral completo, pero suele ocurrir un poco más adelante en el proceso, y la rebaja de pena suele ser menor, típicamente 1/3 de la pena mínima para el delito. Entiendo la diferencia. Ambas vías buscan que la justicia sea más rápida, pero claro, se sacrifica el debate a fondo de las pruebas que habría en un juicio normal. Las sentencias luego detallan todo: la pena final, si se puede cambiar por multa, la conmutabilidad, la reparación, que busca compensar el daño, a veces de forma simbólica, y la publicación, que actúa como una especie de sanción social y queda como registro. Insisto, nos limitamos a informar lo que leemos en el diario oficial. Perfectamente claro. Bueno, cambiemos de tercio. Miremos la economía, pero desde el lado del gasto público y las contrataciones del Estado. Hay un montón de convocatorias a licitación pública. ¿Arra qué se está licitando? Pues de todo. Muchos municipios. Río Blanco, San Antonio Huista, Santa María Chiquimula, Ipala, buscan empresas para mejorar caminos rurales, construir canchas deportivas, ampliar escuelas. Infraestructura local básica. Sí, cada una con su NOG.
El número para ver los detalles en Guatecompras, el portal de contrataciones. Claro. Pero también licitan entidades más grandes. El IGSS, por ejemplo, necesita un servicio bastante complejo de monitoreo por telemetría. Tecnología para salud. El Congreso quiere comprar 175 computadoras nuevas para las curules de los diputados. Equipamiento para el legislativo. La Municipalidad de Guatemala está pensando a futuro. Ya está licitando la organización de sus carreras, la 10K, la 21K y la Maratón, pero para los años 2026 y 2027. Planificación deportiva a largo plazo. Interesante. El Banco de Guatemala busca algo súper específico. Mantenimiento para un procesador de billetes marca de la RU, modelo DLR 7000. E incluso mencionan la posibilidad de declarar proveedor único. Ah, eso es interesante. ¿Sí? Fíjate qué variado es este listado. Es un reflejo de dónde se está invirtiendo el dinero público, ¿no? Desde lo más básico en los municipios hasta tecnología muy especializada para el seguro social, equipo para el Congreso, fomento del deporte en la capital y el mantenimiento crítico de la maquinaria del Banco Central. Exacto. Y todo esto, en teoría, se canaliza a través de la Ley de Contrataciones y la plataforma Guatecompras, buscando transparencia, competencia. Aunque bueno, todos sabemos que estos procesos a veces generan dudas sobre si son eficientes o si están dirigidos. Siempre está esa sombra, ¿verdad? Sí, y el caso del Banco de Guatemala con el posible proveedor único es un buen ejemplo de situaciones donde, a lo mejor por patentes o porque solo una empresa hace ese mantenimiento tan específico, la competencia es casi imposible y eso requiere otro tipo de controles. Claro, tiene sentido. Y mientras el sector público licita y contrata, en el sector privado también hay movimientos que quedan registrados aquí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, Tabacalera Centroamericana, la TACA, convoca una asamblea de accionistas extraordinaria. El tema, reducir el capital social por pérdidas acumuladas. Es para el 7 de noviembre. Eso suena a reestructuración financiera. Necesitan limpiar balances después de malos resultados, probablemente. Puede ser. Y por otro lado, la cooperativa El Hormiguero, responsabilidad limitada, informa que está en proceso de liquidación y hace un llamado a los acreedores para que presenten sus reclamaciones en 15 días. Queda pagar las deudas hasta donde alcance el dinero y luego, pues, desaparecer legalmente. Son indicadores, ¿no? Aunque pequeños, de la salud de las empresas. Exacto. De los ciclos de vida de los negocios en el país. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por este Diario de Centroamérica de hoy, 21 de octubre de 2025. Sí, ha sido variado. Desde el nacimiento legal de una iglesia, el nombramiento de un superintendente, las tarifas de basura de un municipio. Pasando por la eterna cuestión de la tierra con los títulos supletorios y los remates. Los trámites de identidad, las notificaciones judiciales, esas sentencias por lavado de dinero. Las licitaciones grandes y pequeñas del Estado y hasta los movimientos en empresas privadas. Es increíble la cantidad de información que hay en un solo día de la Gaceta Oficial. Exacto. Y aunque cada aviso parece una pieza suelta, un fragmento aislado, si los juntas, pues te dan un mosaico bastante revelador y complejo. Sí. Te muestra cómo funciona, o a veces cómo se traba, la maquinaria del Estado, cómo la gente interactúa con las leyes, cómo se mueve la economía formal. Es un espejo, a veces un poco opaco, pero un espejo al fin, de la realidad guatemalteca. Entonces, ¿qué panorama general emerge de todo esto? Buena pregunta. Quizás, más allá de la anécdota de cada publicación, la reflexión final podría ser sobre esas corrientes de fondo que se intuyen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice esta necesidad constante de formalizar tierras, sobre el acceso real a la propiedad, sobre la seguridad jurídica para la gente del campo o de las periferias? O la frecuencia de los remates. ¿Qué indica sobre la situación económica de las familias o las empresas, sobre el endeudamiento, sobre el acceso al crédito? Exacto. O la complejidad de todos estos trámites, de los cambios de nombre, de las notificaciones. ¿Qué dice sobre la relación, a veces difícil, entre el ciudadano común y el aparato estatal? Son piezas de un rompecabezas más grande. Sí, piezas que invitan a pensar en esos desafíos estructurales, en las dinámicas sociales que están ahí, bajo la superficie de lo oficial. Algo sobre lo que seguir reflexionando. Sin duda. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta inversión de hoy. Un gusto, como siempre. Hasta la próxima. Hasta pronto.